Ya, el único en mi clase, arquitecto de compás y amante de la... Muy buenas noches, bienvenidos a todos nuevamente a nuestro lunes de podcast. Como ya es de costumbre, ustedes saben que tenemos los temas más calientes, los temas más bacanos y los temas que todo el mundo les gustaría saber. Y hoy nada más y nada menos tenemos nuevamente a nuestro pastor Roycer de Horta con uno de los temas más puntuales que a la gente le encanta saber y por supuesto tiene muchas incógnitas a través de este tema, y es el tema de las lenguas. ¿De cuál es el tema, pastor? Las lenguas angelicales. Las lenguas angelicales. Vamos a ver cuáles son esas lenguas y no son las lenguas largas, mi gente. Así que prepárense para el día de hoy este podcast, La Verdad. ¿El podcast qué, pastor? La verdad. Muy bien. Primera pregunta, pastor. Yo quiero que usted me diga si usted está de acuerdo con eso de hablar en lengua, de usted sabe de ese movimiento que hace la gente, esas lenguas que uno entiende. Explícame usted si usted está de acuerdo con eso, sí o no. Bueno, la verdad es que yo estoy de acuerdo en las lenguas. ¿Está de Pero acuerdo? las lenguas que hablan las escrituras. Estoy de acuerdo en las lenguas, en hablar lengua, que son un don del Espíritu Santo. Pero yo estoy de acuerdo a las que aparecen en la Biblia. Porque hoy en día hay una cantidad de personas hablando en lengua, que dicen hablar en lengua, que presumen hablar en lengua, pero en realidad no están hablando nada. Es decir, que hay lenguas que son y no son de Dios, pastor, por ejemplo, algo así. Sí, hay lenguas que hay gente que hacen el copy y pega. Por ejemplo, Rabaisa. Hay gente que hoy en día copian una lengua de su hermano, ven que alguien, Dios lo usa, ven a un predicador por YouTube, ven un predicador que viene a su iglesia, entonces copian esa lengua y más tarde la dicen y haciendo entender a la gente que ellos están llenos del Espíritu Santo. ¿Hay algún texto bíblico que nosotros podamos respaldar a través de la palabra que diga y que uno diga, hombre, sí, las lenguas están aquí en la Biblia, por ejemplo? Claro, las lenguas aparecen en Primera de Corintios, capítulo 14. Yo invito a todos los creyentes, a todos los pastores, la gente que habla en lengua, leerse todo el capítulo 14 de Primera de Corintios. Ahí Pablo nos da una enseñanza acerca de las lenguas, qué es el hablar en lengua, para qué son las lenguas. Algo que me llama la atención de 1 Corintios capítulo 14 es que Pablo le dice a los creyentes, prefiero que profeticen. ¿Por qué Pablo dice que es mejor que la gente profetice que hable en lengua? ¿Por qué? Porque el que habla en lengua se edifica a él mismo. Pablo lo dice, si yo vengo ante ustedes hablando lenguas extrañas, ustedes no pueden decir amén a lo que yo digo, porque no van a entender lo que yo estoy diciendo. Y hoy en día, las lenguas en la iglesia ya es un desorden. La gente ha cogido esto, hermano, como deporte. Cualquiera ya habla en lengua, cualquiera dice hablar en lengua, pero la Biblia es clara cuando dice, hermano, aquí en 1 Corintios capítulo 14, verso 6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué aprovecha si no hablare por revelación o ciencia? Hermanos, tenemos que entender que las lenguas es más que todo, se edifica el espíritu. Si yo le hablo a mi hermano en lengua ahora, él no va a entender, porque es un lenguaje directamente de Dios y la persona. Yo tengo que hablarle a mi hermano en mi lenguaje para que él me entienda. Y hoy en día, hermano, usted pone un varón, ore por el tinto, y enseguida racata mamas. Varón, es un desorden que hay en la iglesia hoy en día. Impresionante, pastor, y es la pura verdad. Ya vemos que hay gente que lo coge de forma muy deportiva, está hablando con cualquier persona, con el de la tienda y le habla en lengua, y esto no puede ser así. Entonces, aquí hay algo muy importante, pastor, lo que usted está diciendo, y es que hay que comprender cuando la lengua es de Dios y no, porque todas las cosas deben ser probadas para ver si provienen o no provienen de Dios. Y para ir cerrando con este tema, pastor, díganos algo que usted piense que la gente y las iglesias deberían tener en cuenta con respecto al hablar en lenguas. Bueno, el hablar en lengua es algo bien serio. Y la Biblia dice que Dios no puede ser engañado. Y hay mucha gente
que hoy se está condenando por esto. Hoy hemos abusado del don de lengua y hemos entrado hasta el nivel de mentir. Hay gente que habla en lengua ahí, que me está escuchando y va a ver este video, que tus lenguas son de mentira, tus lenguas son inventadas, tus lenguas que tú hablas no son de Dios. ¿Por qué? Porque seguramente quieres impresionar, quieres que la gente te respete y presumes hablar en lengua. Hay pastores, hay predicadores que para ponerle picante a su mensaje, que para ponerle una emoción, para que la gente aplauda, sueltan unas lenguas al final del párrafo. Y lo peor es que a otra gente se le mueve con la lengua. Y la gente, gloria a Dios, es de Dios. Un fuego extraño. Tremenda palabra. Entonces, para que la gente más o menos se meta en el fuego, sueltan una lengua al final del párrafo y la gente se emociona. Varón, cuidado con eso. Si usted no tiene ese don, quédese callado. La Biblia habla acerca de los dones y usted lo puede buscar aquí mismo en Corintios, capítulo 12. Aquí lo encuentra, que tenemos los dones del Espíritu Santo. Usted lee el verso 7, el verso 8, el verso 9. Dios te habla sobre la lengua. Mira, a otros el hacer milagros, a otros profetizar, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lengua y a otros interpretación de las lenguas. Si usted habla en lengua en la iglesia y no hay quien interprete esa lengua, entonces tú no estás edificando la iglesia. Hermano, si no hay intérpretes en la iglesia, porque ahora puede entrar un brujo a la iglesia hablando en lengua y la gente dice amén. Hasta el diablo hoy en día se mete en la iglesia hablando en lengua y la gente aplaude. ¿Por qué? Porque hace falta discernimiento, hace falta conocimiento de la palabra y tenemos que entender que tenemos que tener intérpretes para saber si esa persona que está hablando en el púlpito, si esa persona que está hablando allá en el grupo de alabanza, ese líder de alabanza, si ese hermanito que cada vez que se está orando, él habla en lengua, para saber si esas lenguas son de Dios o están trayendo demonios a la iglesia. Mira, hay gente que sin saberlo están demoniados, porque se ponen a hablar un poco de disparate y terminan endemoniándose. Claro, está diciendo el credo al revés y uno sabe, es calor. Usted no sabe si usted está invocando demonios, espíritus inmundos, principados y potestades. Este tema es muy serio, estimados oyentes. El hablar en lengua no es así como nosotros, que usted llegó y ya usted está hablando en lengua. Bueno, ahora, ¿qué estás diciendo ahí? Pablo dice, ok, si el que anhela un don, pídalo. Y si anhelas el de lengua, pide el de lengua, pero pide con ello el interpretar las lenguas. De esa manera, la persona edifica la iglesia. Eso es cierto, eso es cierto. Entonces estamos viendo que el hablar en lengua es un tema muy complicado, muy complejo al mismo tiempo, pastor, pero que al mismo tiempo podemos, entre todos los demás, pedirle a Dios que nos dé también, si te estás pidiendo lengua, pídele que te ayude a discernir, a comprender esas lenguas, para que podamos llevar un mejor evangelio. Es como si si una persona habla inglés y el resto habla español, es muy difícil para los demás. Entonces vamos a pedir la interpretación de las lenguas para que la iglesia sea edificada por completo. Muy bien, listo. Entonces, pastor, no siendo más, vamos a despedirnos a la gente que nos está viendo a través de las redes sociales y mandarle un saludo y muchas bendiciones. Amén. Las lenguas son reales, hermano Heider. Hay gente que habla en lengua, hay gente que Dios lo usa de una manera impresionante, pero esa gente siempre es humilde. Usted que habla en lengua, yo sé que hay gente que me está escuchando que ha tenido experiencias con Dios, que hablan en lengua, en varios géneros de lengua, gloria a Dios, pero hay otros que me están escuchando. Tienes que tratar la seriedad con las cosas de Dios. Tienes que tratar la seriedad con esto. Esto no es un juego, esto es la salvación, es individual y hay que tratar serio con las lenguas. Todas esas personas que me escuchan, gracias por compartir el video, gracias por comentar, espero su comentario, esperamos que usted bendiga este tiempo
este es el tiempo de la verdad. ¿Por qué se llama así? Porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Si usted tiene un don de lengua, ore a Dios para ver si esa lengua es de Dios o es del diablo. Afirmativo, así es, pastor. Bueno, muchas bendiciones para todos. Nos vemos en la próxima emisión. Por favor, no te lo pierdas. Bendiciones. Bendiciones, pastor. Bendiciones. Ha sido en vano pasar a tomar los ratos. Siéntate que es adictivo probar el caldo de este plato. No traicionamos, tampoco andamos con rata, pero siempre misericordia para el que metió la pata.